Pensemos por un momento en un fondo de pensiones que administra 4.500 millones de yenes. Hoy vamos a meternos de lleno en el sistema Hagukumi de Japón, para entender su estructura, una que, la verdad, genera más preguntas que respuestas. Y para que nos hagamos una idea de la escala, esos 450 millones de yenes son la contribución anual que recibe este fondo, el Fondo Hagukumi. O sea, estamos hablando de una operación masiva. La pregunta es, ¿cómo se maneja todo ese dinero? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Fíjense en la distribución de los costos. Casi el 90% se va a contratistas externos. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el fondo subcontrata prácticamente todo, ¿a dónde va a parar el dinero en realidad? Para poder responder a eso, primero tenemos que entender su estructura, cómo está armado. Y en esencia, lo que estamos viendo es un fondo que funciona como una especie de cascarón vacío. A ver, primero lo primero, hay que aclarar algo. El Fondo Hagukumi no es una entidad del gobierno que opera con nuestros impuestos. No. Es un fondo de pensiones privado que se financia con las aportaciones de sus propios miembros. Eso sí, está regulado por ley y supervisado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Entonces, ¿cómo es el recorrido del dinero? Es bastante simple. Primero, los miembros y sus empresas pagan las contribuciones. Segundo, esa plata entra en este cascarón de Hagukumi. Y tercero, ¡pum!, casi el 87% sale directo a contratistas externos que se hacen cargo de casi todas las operaciones importantes. Y claro, esta estructura de cascarón nos lleva de cabeza al problema central, una verdadera caja negra en cuanto a transparencia se refiere, una donde los costos de personal simplemente no se ven. Lógicamente, esto hace que cualquiera se pregunte lo más básico, ¿no? A ver, ¿quién trabaja para este fondo y cuánto se les paga por hacer ese trabajo? Son preguntas bastante lógicas. Pues resulta que la respuesta está oculta. No la vamos a encontrar en una línea del presupuesto que diga salarios o costos de personal. No, está toda mezclada, diluida, dentro de esa gigantesca partida de costos por servicios externos. Ahora, y esto es muy importante, no estamos diciendo que esto sea ilegal, para nada. La razón por la que estos costos son invisibles es por el diseño del sistema. Como no es una empresa pública ni cotiza en bolsa, el fondo no tiene la obligación legal de dar detalles de sus contratos. Los costos de personal se registran como un gasto del contratista, no del fondo. Y esto nos lleva a una cita que lo resume todo a la perfección. Es un diseño que estructuralmente no puede disipar por completo las sospechas. El sistema mismo, por cómo está hecho, abre la puerta a que se piense en favoritismos o en los famosos paracaídas dorados para exfuncionarios. Y lo peor es que no hay forma de comprobar si es cierto o no. Ok, dejemos por un momento la estructura interna y miremos el panorama completo. Porque este fondo no opera en una burbuja. Al contrario, enfrenta dos amenazas externas gigantescas, los cambios demográficos y los fiscales. Por un lado, la demografía es un viento en contra muy fuerte. El modelo del fondo necesita que cada vez haya más miembros, pero la fuerza laboral de Japón es cada vez más pequeña. Más negocios pequeños están cerrando, y en el sector de la salud y el bienestar, que es clave, falta personal. Todo esto va desgastando su base de contribuyentes. Y la segunda gran amenaza externa es el riesgo de que en el futuro haya reformas fiscales. Esto podría debilitar la razón principal por la que la gente se une a este fondo. ¿Y por qué esto es una amenaza tan grande? Pues porque los beneficios fiscales que hoy hacen que el fondo sea atractivo no son una garantía para siempre. Con la situación fiscal de Japón siendo tan delicada, es muy posible que el gobierno decida recortar esas ventajas en el futuro, lo que haría que el fondo pierda gran parte de su encanto. Bien, después de ver todo esto, ¿cuál es el veredicto? Pues llegamos al dilema fundamental que enfrenta este fondo. Es un sistema que funciona dentro del marco de la ley, pero que no logra generar confianza. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado, es legalmente sólido. Cumple la ley al pie de la letra, no hay evidencia de fraude, todo en orden. Pero por el otro, socialmente no es de fiar. Sus costos son opacos, no está claro quién rinde cuentas y los beneficios parecen ir a parar, sobre todo, a los contratistas externos. Y aquí llegamos al punto más importante de todos. Esto no es solo la historia de un fondo. El caso Hagukumi es un reflejo, un microcosmos de los problemas estructurales que afectan a todo el sistema de pensiones privadas en Japón. La presión demográfica, la dependencia de los incentivos fiscales y una demanda cada vez mayor de transparencia. Al final, todo esto nos deja con una última pregunta, una que es bastante provocadora. La verdadera prueba para este sistema no es si es bueno o malo hoy,
sino si tiene la capacidad de enfrentar con honestidad los cambios demográficos y fiscales que, inevitablemente, están por venir. Esa, y no otra, será su verdadera prueba de fuego.